amigos, muy buenos días. En este mediodía de jueves 6 de abril estamos en vivo con ustedes para llevarles un mundo de economía como acostumbramos. Hoy jueves no nos acompaña nuestra amiga Darcy Ortiz, quien tiene un compromiso personal importante, pues que no le permitió estar aquí con nosotros. Hoy vamos a estar desarrollando nuestro acostumbrado segmento de los jueves del diálogo. Tenemos invitado nada más y nada menos que al ingeniero agrónomo Enrique Colmenares Finol, quien es presidente de la Alianza Nacional Constituyente. Con él vamos a estar hablando sobre un proyecto muy importante que viene adelantando la Alianza Nacional Constituyente, que es una alianza bastante grande en el país, que está ganando importante terreno. Vamos a hablar sobre la Constituyente Originaria, solución real a la crisis institucional y económica venezolana. Hoy nos acompaña también nuestro amigo David Feldman, abogado, quien suele hacer con nosotros el programa el día martes. David, bienvenido, doctor Enrique. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Para mí un gran honor estar aquí en TRT en este interesantísimo programa. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a usted, Enrique. Doctor Colmenares, a ver, la Alianza Nacional Constituyente, amigos, tiene 15 años trabajando este tema de la constituyente originaria. Es digamos, un trabajo que se viene desarrollando en pos de buscar una solución de orden político institucional a la crisis que vive el país y que evidentemente pues orienta nada más y nada menos que a la Constitución, a la creación de una nueva Carta Constitucional como contrato social mediante el cual una sociedad se rige y se maneja de manera libre y en donde se garantizan evidentemente pues una serie de parámetros que son los que van a constituir el país y la sociedad. En ese sentido, la Alianza Nacional Constituyente, doctor Enrique, tiene 15 años trabajando en este proyecto de solución de la crisis. El proyecto lo han denominado la Constituyente Originaria. ¿En qué consiste, Enrique, la Constituyente Originaria? ¿De qué se trata? Ubiquemos, por favor, a nuestra audiencia. Bueno, vamos en primer lugar, yo creo que hay que decirle a todos los venezolanos la crisis tan grave que estamos viviendo. Y la crisis tiene que buscar fórmulas de solucionarla. Y nosotros hemos dicho de que este país necesita cambios profundos, cambios radicales. No es solamente cosas de maquillaje, es un cambio profundo. Y en ese sentido, creemos que una propuesta constituyente de llamar a una asamblea constituyente es la mejor fórmula para esos cambios profundos. No solamente hay que cambiar, porque lo estamos viendo, esta crisis terminal que vive el país. Venezuela como modelo político hoy en día es inviable. Aquí no funciona bien nada. Está agotado totalmente. Está agotado. Yo siempre pongo un ejemplo. Este es una gandola Venezuela con sus potenciales que tiene y en vez de echarle gasolina le estamos echando aguapanela y en vez de ruedas tiene ruedas de bicicleta y en un lado tenemos jalándolo con un palo. O sea, este es un país inviable. Entonces hay que cambiarlo todo para que volvamos a tener el país de desarrollo que todos estamos aspirando. Ahora, ¿por qué un proceso constituyente? Porque primero es constitucional, está en la Constitución, el 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder puede convocar un proceso constituyente para transformar el Estado, establecer un nuevo ordenamiento jurídico y finalmente redactar una constitución. Digo finalmente porque lo importante es que los venezolanos busquemos un gran acuerdo social entre todos y transformemos este país y cambiemos, por supuesto, las autoridades y cambiemos toda una serie de estamentos que hay que cambiar en Venezuela. El concepto originario, sí, originario es que los poderes constituidos no pueden inferir o interferir ninguna decisión del poder originario cuando se levanta. Esto viene de su origen, de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, todos los países del mundo y lo que se hizo en Venezuela en el año 99, que en el año 99 no estaba en la Constitución, entonces se le dio el carácter originario para que se pudiera hacer una constituyente en el año 99. Ahora, se hizo en el 99, nosotros lo vamos a hacer ahora, pero eso sí, con finalidades de reconciliación, de que todos cabemos en Venezuela. Aquí quitemos ese espejo retrovisor de mirar para atrás. Aquí tenemos que mirar hacia adelante, cómo hacer los cambios profundos que este país necesita. Por supuesto que a funcionarios del gobierno no quieren que se haga,
porque en ese cambio va a llevar implícito, por supuesto, cambiar Tribunal Supremo de Justicia, cambiar Presidencia de la República, cambiar todas las instituciones. Este proceso constituyente, el poder originario, se puede traducir en una palabra, es una rebelión ciudadana, es verdad. Es una rebelión ciudadana, pero bien organizada, buscando reconciliación y todo realmente para que sea para beneficio de todos. Ese proyecto constitucional, ¿qué contenido tiene? ¿Qué proponen, por ejemplo, en la separación de poderes, el término del presidente? Bueno, un cambio total en eso, David. Nosotros, el presidente de la República, primero hay que quitar el presidencialismo en Venezuela. No es posible que el presidente de la República en Venezuela decida todo y la ciudadanía nada. Eso es que un presidente, vamos a hablar del mundo económico. Un presidente de la República no puede decir, como lo dice ahora y como se dijo, ciérrese el banco tal. Porque ese señor, el dueño del banco tal, dijo alguna cosa mala en un sitio. Porque el Sudeban lo maneja el presidente de la República. El presidente de la República, en el caso de comunicaciones, ciérrese el canal tal. Eso tiene que quitarse. Tiene que ser unas grandes instituciones que deriven esas decisiones. No puede ser todas esas funciones del presidente. El presidente de la República dice, vamos a tapar los huecos en Venezuela. ¿Tú has visto semejante estupidez que un presidente que tiene que estar manejando todas las cosas en Venezuela? No hemos en Venezuela establecido claramente que el tapar los huecos de las calles en Venezuela, para hablarlo simple, tiene que ser de la alcaldía y no puede estar un presidente de la República tapando huecos. El presidente de la República tiene 517 funciones en la Constitución actual. Eso tenemos que acabarlo totalmente. Y que el presidente de la República maneje la dirección de algunas cosas, pero no esté en todos los detalles, porque por eso es que en Venezuela no funciona nada, porque se puede gobernar de lejos, pero hay que administrar de cerca. La descentralización es algo básico para el desarrollo ahorita de cualquier país en el mundo. ¿Tú crees que estos países desarrollados del mundo, Alemania, Suiza, España, Estados Unidos, va a estar allá el presidente X manejando un detalle por allá en una población? Claro, y porque el funcionamiento de la economía así lo exige, ¿no? Que la respuesta sea inmediata, que la respuesta esté muy cerca de los actores y de las circunstancias que están ocurriendo. La economía, ya que este es un programa de economía, la economía en Venezuela, mientras no haya un cambio profundo de las estructuras institucionales, no puede haber un desarrollo económico en Venezuela. ¿Qué importancia tendría el proyecto constitucional para la economía? ¿Qué contempla su proyecto? En todos los aspectos, David. Por ejemplo, el inicio de un desarrollo económico. Primero, el establecimiento de confianza. Se acabaron los esquemas de las expropiaciones esas indebidas. El presidente de la República no puede expropiar nada. Y lo estamos planteando. Cuando se vaya a expropiar, es previo que se le haya cancelado totalmente a la persona que se expropia. Y por una razón de peso. Y por una razón de Estado, que no la toma él, la toma la ciudadanía. Entonces aquí un presidente, no me gusta tal, exprópiese. Pues eso se acabó. ¿Quién va a invertir en Venezuela cuando la palabra para inversión básica es la palabra confianza? Que haya confianza en lo que yo invierto, se me va a revertir en ganancias, ¿por qué no? Si yo voy a generar empleo, voy a generar toda una serie de cosas. Entonces el primer elemento es ese, un cambio profundo en toda esa serie de aspectos. ¿Cómo puede decirle que un presidente, se lo vamos a quitar al presidente, que diga, oye, tuve un problema con el país vecino, con Colombia, y me voy de la Comunidad Andina de Naciones? Eso se acabó en la constituyente. El presidente de la República, para nosotros incorporarnos a un pacto plurinacional, se lo vamos a consultar al pueblo. Y para salirnos de ese pacto plurinacional, se lo consultamos al pueblo. Que la cometió un error Inglaterra cuando se le consultó al pueblo, o no, eso es otra cosa. Pero es otra cosa, lo deciden los ingleses, pero no lo decide un presidente. Fíjate, hoy en día nos salimos en la Comunidad Andina, nos votaron de Mercosur. Y es la importancia que tenía nosotros la vinculación con Colombia, en los comercios, en todas las cosas, y eso se acabó. Y además desde el punto de vista geográfico y geopolítico, ¿a qué grupo de países es que nos debemos y con los cuales nos identificamos más? ¿Con el sur o con el grupo andino? Amigos, tenemos que hacer, forzado por el tiempo, un corte para irnos a comerciales y apoyar a nuestros anunciantes. Pero regresamos. Les decimos, estamos hablando con el ingeniero Colmenares Finol y estamos tocando el tema de la constituyente originaria. Solución para la crisis institucional y económica de Venezuela. Ya venimos, no se retiren. Buenos días, amigos. De vuelta en un mundo de economía con el ingeniero Enrique Colmenares Finol. ¿Cuál es la importancia de la constituyente para la economía venezolana? Sí,
es básico. Yo creo que si no hacemos un cambio profundo, la economía venezolana va a seguir en una crisis terminal, como ya está. La economía no se puede plantear solamente de un solo punto de vista. La economía es algo muy integral, que tiene una serie de factores. Yo decía hace un momento sobre la confianza. Yo no puedo invertir donde no hay confianza. Pero hay toda una serie de elementos que están concatenados con el desarrollo económico. Si yo decido invertir en Venezuela y tengo que durar 8 meses para solamente hacer la compañía, por una serie de detalles. Si estoy en el mundo de la economía, del desarrollo de la industria de la construcción, para yo obtener un permiso para construir en Venezuela, hay un permiso del Ministerio del Ambiente que tiene 5 años. El Ministerio del Ambiente un promedio, y estoy hablándole del exministro del Ambiente, ¿no? Y seguramente medidas que yo puse, seguramente, que hay que hacer un análisis retrospectivo. Entonces, para sacar un permiso, la economía, la industria de la construcción, que es una de las fuerzas fundamentales de la economía, totalmente paralizada, porque para los permisos tú necesitas 5 años. Cuando en Colombia, hay en Colombia lo que llaman las veedurías o lo que llaman la registraduría, donde los permisos en Colombia, ahí en Cúcuta un permiso te sale a ti en 3 meses. Aquí en Venezuela 5 años. Ahora, ¿quién va a invertir en un proyecto que o tienes que estar pagando una serie de coimas para que te den los permisos? Eso es Venezuela, eso hay que acabarlo, por supuesto. Entonces la economía es toda una serie de factores, David, muy importantes que tenemos que transformar. ¿Y cómo se transforma? Con una descentralización, donde a las alcaldías y a las gobernaciones se les dé fuerza y que el Poder Nacional siga siendo simplemente lineamientos generales. El gran gerente. La diferencia del municipio colombiano al municipio venezolano, el municipio colombiano está bien organizado administrativamente. Claro. Tiene oficinas de enlace, tiene veedurías, tiene curadurías. Eso habría que traerlo a Venezuela. Pero totalmente, totalmente. Fíjate que en Colombia, en Venezuela hemos abandonado tanto el municipio, que mientras en Venezuela hay 335 municipios desde hace 20 años. Porque el presidente Chávez, vamos a respetar a las personas fallecidas, llegó y dijo, los municipios hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos y hay que crear unos consejos comunales que dependan del Poder Nacional. Porque si yo tengo un ministerio. De un ministerio de las comunas. Si yo tengo muchos municipios, esos son autónomos y no dependen de mí como presidente. Entonces yo tengo la tendencia a eliminarlo. Por el contrario, el desarrollo ciudadano en el mundo se basa en el municipio. Que el ciudadano tenga una contraparte cercana a quien reclamarle sus cosas. Cuando tú acabas el municipio, estás acabando la ciudadanía. Y entonces en Colombia hay 1.100 municipios y en Venezuela 335. En Colombia los municipios, todos los impuestos que reciben se quedan allá. Nosotros estamos planteando inclusive un cambio desde el punto de vista de los impuestos, David, donde el IVA se queda todo en las regiones. El IVA del Táchira el año pasado fue 14.000 millones de bolívares, fue el IVA de la recaudación y regresaron al Táchira 3.000. El resto se fue para el resto del país. Para el resto del país no, para esta serie de inversiones que tú no puedes dominar. No, el IVA se va a quedar en el Táchira, en la gobernación y en los municipios, para que se manejen con el público, con la gente del Táchira, pendiente de dónde van sus impuestos, y hasta si la gente se preocupa por pagarlos, porque le van a llegar directamente transformados en obras en su comunidad. Ahora, Enrique, perdona, y en términos de qué tienen contemplado en el proyecto constitucional, en la Alianza Nacional Constituyente, desde el punto de vista económico, se prevé la construcción de una economía moderna que se adapte a lo que está ocurriendo a nivel global en el siglo XXI, una economía de libre mercado, con liberalismo político, ese tipo de cosas. Total. Y cuando digo la palabra primaria, confianza, es que nosotros estamos planteando, y muy bueno el tema, que la economía tiene toda una serie de elementos fundamentales. La economía, ya dije, en la industria de la construcción, no es posible que en la industria de la construcción se eliminaron las cementeras por esa estupidez total de estar nacionalizando el cemento, que estaba produciéndose en Venezuela perfectamente. Se nacionalizó inclusive la distribución del gas. ¿Qué sentido tiene una cosa que estaba funcionando bien y vamos a nacionalizarla? Entonces esas cosas hay que revertirlas directamente a que pasen otra vez al sector privado, toda una serie de aspectos. Pero también hay unas cosas fundamentales en Venezuela que tenemos que cambiar. Si no hay realmente confianza, repito, no puede haber inversiones en Venezuela. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la confianza nace del funcionamiento institucional. El funcionamiento institucional, totalmente, que queremos cambiar. Ahora, no es, te digo,
pañitos de agua tibia. Es un cambio profundo que tenemos que hacer los venezolanos. Sí, porque con cambiar un gobierno, para No, que venga no, un gobierno el gobierno hay nuevo, que cambiarlo, oiga. Yo no estoy diciendo que no hay que cambiar el gobierno. Y la pero manera no es la más solución solamente. fácil para cambiar el gobierno ahorita, se lo quiero decir a los venezolanos, aprovechando este importante programa, la manera más rápida de un cambio de gobierno, sin balas, sin una guerra civil, sin que tengamos estos enfrentamientos, es un proceso constituyente donde quepamos todos y que cambiemos todos en una función de reconciliación nacional. Y lo voy a aprovechar para decirlo. Hasta el último oficialista es un venezolano que queremos que él se sienta satisfecho con la decisión que se está tomando. Evitemos los enfrentamientos. Todos podemos caber en un proceso constituyente, tanto los oficialistas como los de la oposición, y todos discutir y desarrollar el país del futuro. Que quede eso claro. Qué importante eso último que acaba de decir nuestro invitado, porque efectivamente el país que necesitamos y que tenemos que construir es el país en el que debemos estar todos y donde podamos caber todos y que todos nos entendamos, que es lo sumamente importante. Amigos, tenemos que hacer nuevamente otro corte comercial y regresamos con la tercera parte con nuestro invitado, el ingeniero Colmenares Finol, con quien estamos hablando sobre la constituyente originaria como solución a la crisis institucional y económica de Venezuela. Venimos. Bien amigos, continuamos en un mundo de economía en este mediodía de jueves con ustedes. Estamos conversando con Enrique Colmenares Finol, ingeniero agrónomo, presidente de la Alianza Nacional Constituyente. Con él estamos hablando sobre la constituyente originaria, solución real a la crisis institucional y económica que vive Venezuela. Veamos, Enrique, los hechos recientes que han ocurrido en el país parecen definitivamente darle la razón a usted y a ustedes, al grupo de la Alianza Nacional Constituyente. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia 156, 155, 157, 158, pues fueron interpretadas como un golpe de Estado institucional, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. La reacción de la Fiscal General de la República, que denunció la fractura del hilo constitucional en Venezuela. La reacción también y todo lo acontecido en la Organización de Estados Americanos, quienes a su vez emiten documentos exigiéndole al gobierno venezolano la restitución inmediata del hilo constitucional y las protestas callejeras, entre otras tantas cosas. Lo cierto es que la brutal crisis política que vivimos y su repercusión económica es muy importante. ¿Cómo avisora usted, cómo avisora la Alianza la Venezuela del futuro, de cara al futuro? ¿Cómo la ven? Bueno, una Venezuela, la inviabilidad, ¿no?, que vivimos hoy en día. Este es un país, dije al principio, un país inviable, no tiene ningún sentido. Un grupo que está en el gobierno había comprado bonos de PDVSA a un precio tal, quería recuperar, eso había hecho una gran inversión, querían recuperarlos, y cuando la Asamblea Nacional tomó esta decisión, a nivel mundial, Venezuela, los créditos que tenía se le pararon. Yo no le puedo prestar a un país donde su Asamblea Nacional no aprueba eso. Entonces, la medida que tomaron se les revirtió, entonces tuvieron que hacer toda esta serie de jugarretas para que finalmente las medidas no se tomen pues como estaban planteadas. Y no afecten el aspecto financiero. No afecten el aspecto financiero. Eso fue todo lo que privó en ese sentido. Los aspectos financieros del país, del gobierno, perdón, y aspectos financieros particulares de personeros del gobierno, ¿no? Fue lo que afectaron esto, ¿no? Yo no me puedo quedar con unos bonos que compré baratísimos para recuperarlos todos, no los puedo perder. Los funcionarios del gobierno que hicieron eso. Entonces eso es muy doloroso, que estemos en esta situación en el país. Cuando hablamos de una constituyente, también, es porque toda esa serie de triquiñuelas son válidas en esta constitución. Y tenemos nosotros en una economía distinta que vamos a desarrollar en el proceso constituyente, cambiar una serie de aspectos. Bueno, tanto desde la emisión de bonos y cómo se hacen, tanto de las directivas y cómo se escogen de PDVSA y todas estas instituciones, cómo se escoge la directiva del Banco Central. Yo lo dije al principio, no puede ser que la directiva del Banco Central sea un funcionario que ponga el presidente para su interés particular. No, el Banco Central ahora, el SUDEBAN y el Banco Central, le dije yo, las dos cosas tienen que ir separadas de la decisión del presidente porque se presta para toda esta serie de aspectos. Entonces la constituyente sí va a constituir un cambio profundo en el país. En la constituyente ninguno de estos funcionarios los va a nombrar el presidente, pues se lo vamos a quitar. Entonces Venezuela va a entrar en un mundo de confianza, realmente donde se puede invertir. Y donde la gente llegue por razones técnicas. Llegue por razones técnicas y profesionales, ¿no? Uno de los grandes errores venezolanos es estar pidiendo el carné político
y politizar todo con el partido de turno, todas las instituciones de Venezuela. Acabaron la institucionalidad en Venezuela, ¿no? Nosotros estamos poniendo en la constituyente pena de pérdida de sus derechos políticos a aquel funcionario público que pida carnet político para entrar en una institución. Qué bueno. A eso tenemos que llegar. Interesante. Interesante, bueno. Ahora que no, bueno, lo vamos a hacer los venezolanos en este proceso constituyente, un cambio, una refundación del país. No es posible que para cualquier cargo público, entonces, si usted fue para la marcha tal, yo lo haciendo, la marcha política. Ajá. Y Bueno, si no fue, lo y si no voto. fue, lo voto. Bueno, estamos llegando a esa Venezuela. Entonces, ¿qué? Acabamos todas las instituciones, todas se acabaron. ¿Quién sufre? El pueblo, la pobre gente, que entonces ve que cada día sus aspiraciones se le están minimizando. Eso Claro, tenemos no hay que- respuesta a no hay los respuesta, problemas ni nada de eso. Y en cuanto al modelo de país, el modelo del país es un país moderno, por supuesto, totalmente liberal en la inversión, pero sí que el Estado venezolano también responde también por la seguridad social de la gente. El liberalismo para invertir, pero una acción del Estado muy determinante para la satisfacción de la seguridad social de los venezolanos. Yo no regalaría nada. Capitalismo social. Yo no regalaría nada. Yo no nombro la palabra capitalismo social. Yo nombro es una palabra de que haya una gran libertad de inversión, pero que el Estado venezolano sí se encargue también bastante de la seguridad social de los venezolanos. Tipo Noruega. Inclusive yo planteo que Petróleo de Venezuela, planteamos para que lo discute el proceso constituyente. Ojo, esto no es nada de que el Estado venezolano, PDVSA, le dé una acción a cada venezolano para que cada venezolano, por supuesto, se sienta respaldado con su seguridad social. Pero que PDVSA no sea una empresa solamente para el servicio del gobernante de turno, ¿no? Que sea para el servicio de todos los venezolanos. Una constitución moderna tiene un liberalismo político que consiste básicamente en la separación de poderes. Y en lo económico, empresa y mercado. ¿Cómo va a afectar una Asamblea Nacional Constituyente originaria a la economía en Venezuela? ¿Cómo lo va a promover? Bueno, pero ya que me hablaste de la separación de poderes, me permitas que te quite un minuto de la separación de poderes, David, para referirme. No es posible que en Venezuela, por una decisión de la constituyente del 99, que se hizo solamente con funcionarios del gobierno, dolorosamente, solamente con participantes del gobierno, entonces se eliminó el Senado. El Senado, que era la representación de las regiones en Venezuela, equilibrada para que todos tuvieran un equilibrio, y la Cámara Alta, con su, como decía el Libertador, la Cámara Alta con todo su señorío, para que imponga los elementos fundamentales. Se eliminó el Senado. ¿Sabe cuál fue la razón? Para que los ascensos militares los diera el presidente y no los diera el Senado. Y esa evaluación de desempeño. Ese día acabamos las Fuerzas Armadas en Venezuela. Lo digo con toda responsabilidad. Cuando las Fuerzas Armadas están respondiendo al presidente de turno, se acaban como las Fuerzas Armadas respetuosas de la soberanía y de la democracia y la libertad, garantes, por supuesto, de esos aspectos. Se acabaron las Fuerzas Armadas en ese sentido. Entonces, cuando tú me hablas de ese elemento, la separación de poderes es fundamental, David, y tenemos que recuperar. El Senado volverá, por supuesto, en esta próxima constituyente, y también en el aspecto económico, en este sentido. Si no hay, por supuesto, te digo, unos cambios profundos en todos estos aspectos, en Venezuela la economía no puede funcionar. Hay un elemento en la economía, que es el aspecto agrícola, y perdóname que me vaya a mi término. No es posible que en Venezuela, un estado como el Guárico, porque ayer está anunciando el presidente Maduro, el gran desarrollo agrícola de Guárico, ¿no, presidente Maduro? En Guárico hay 87.7% de la tierra son del INTI. Entonces no hay ninguna seguridad para la inversión en la agricultura en el Guárico. Usted primero que tiene es generarle propiedad a la gente, darle garantía de propiedad privada, eliminar esa figura del INTI, dejar que los estados y los municipios generen realmente propósitos de titularidad de la tierra y le damos confianza y fe a los venezolanos para invertir. Eso es fundamental. Caramba, Enrique, muchas gracias. David, un placer haber estado con ustedes y compartir este espacio. Amigos, hemos concluido por el día de hoy nuestro programa. Los invitamos a que nos acompañen mañana viernes en su horario acostumbrado. Y recuerden, puede ser que la economía no sea, digamos, el centro de las cosas, pero sin lugar a dudas, todo gira en torno a la economía. La economía es el mundo, es lo que dirige al mundo. Tengan todos ustedes un buen mediodía y buen provecho para todos. Saludos.